Welcome back to the show, everyone. Bienvenidos de nuevo al programa, amigos. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, hoy me acompaña Ben Norton, de Geopolitical Economy Report. Ben, me alegra verte otra vez. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme, Danny. Por supuesto. Bueno, todos, dadle al me gusta mientras os unís al programa, que tenemos mucho de lo que hablar. Ben, para empezar, sé que ya trataste este tema en tu propio canal, pero quería comenzar con la situación en Irán, antes de pasar, porque todo está relacionado a la visita de Trump a China. No sé si viste los últimos informes. Cuando Trump se subía al Air Force One rumbo a Pekín, la inteligencia estadounidense filtraba al New York Times, como suele hacer, que Irán mantiene una capacidad de misiles considerable. Según esos datos, 30 de sus 33 bases, y estamos hablando de estimaciones conservadoras, todas procedentes de la inteligencia de Estados Unidos, solo a lo largo del estrecho de Hormuz, siguen operativas. Además, confirmaron que al menos el 70% de todos sus lanzadores, tanto de misiles como de drones, también siguen en funcionamiento. Irán ha dicho, Ben, que si Estados Unidos decide volver a atacar, tiene todos sus objetivos fijados en la Marina estadounidense y en ese supuesto bloqueo, y que está preparado para responder con una capacidad del 120%, según Abbas Araghchi. El New York Times, en un artículo del archineoconservador David Sanger, decía lo siguiente sobre la visita. Lo presentaba, por supuesto, como si ambas partes estuvieran atascadas. Pero ahora que Donald Trump se dispone a reunirse con Xi Jinping en Pekín, dice que la guerra en Irán está proyectando una sombra de incertidumbre sobre ambas superpotencias, reduciendo las esperanzas de una resolución más amplia de los problemas en curso. Según él, el señor Trump llegará el miércoles, hoy, mientras muchos en China se preguntan cómo ha podido quedar empantanado en una guerra que él mismo inició contra una potencia mucho menor. Así que Ben, ¿cuál es tu reacción ante estos acontecimientos? ¿Y cómo ves la situación ahora que está a punto de celebrarse esta gran reunión? O al menos, como la presenta Donald Trump, esta gran reunión en China. Bueno, como has mencionado, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están filtrando mucha de esta información a los principales medios de comunicación. Y en las últimas semanas ha habido varios informes importantes en todos los grandes medios estadounidenses: el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, CNN, NBC News. Todos han publicado reportajes reconociendo que Estados Unidos ha estado perdiendo esta guerra. Y si asumimos que la guerra está llegando a su fin dentro de poco, Estados Unidos ha perdido esta guerra. Punto. Está bastante claro que Trump está buscando algún tipo de salida, aunque por supuesto, él fue quien inició esta guerra. Fue una guerra fruto de su decisión, de su elección, totalmente innecesaria. Este informe que acabas de mencionar, por supuesto, es muy significativo. Pero hubo otro informe reciente en The Washington Post que reconocía que Irán conserva más del 70% de sus capacidades de misiles y que además tiene la capacidad de seguir fabricando más misiles y drones. No es una cifra fija. Al mismo tiempo, también hay informes que indican que el ejército estadounidense, en realidad, se está quedando sin misiles. La revista Forbes publicó un informe en el que reconocía que aproximadamente la mitad de los misiles más importantes, de distintos tipos, incluidos los interceptores necesarios para el sistema de defensa antiaérea THAAD y los que se usan en otros sistemas de defensa, Estados Unidos se ha quedado sin la mitad de los que había suministrado a sus aliados, como Israel, y se calcula que tardará varios años en reconstruir esas reservas. Este es un punto que he estado subrayando desde el inicio de esta guerra, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero. Y es que Estados Unidos puede inundar a las empresas del complejo militar industrial con miles de millones o incluso billones de dólares en contratos. Pero hay cuellos de botella físicos en la cadena de suministro. Y por cierto, China es uno de esos grandes cuellos de botella,
porque Estados Unidos necesita minerales críticos y en especial tierras raras para fabricar esta tecnología militar avanzada. Y China domina la cadena de suministro mundial de minerales críticos y sobre todo de tierras raras. Así que, aunque Estados Unidos entregue billones de dólares a todas esas empresas, hay limitaciones físicas en las cadenas de suministro. No pueden fabricar más armas, sistemas, munición o misiles de los que su capacidad les permite en un periodo de tiempo limitado. Si uno analiza todas las pruebas de forma imparcial, queda muy claro que Estados Unidos perdió esta guerra. Y por eso, incluso ahora, algunos de los grandes halcones de guerra en Washington, ya sabes, los archineoconservadores, como por ejemplo Robert Kagan, que es el marido de Victoria Nuland, una de las arquitectas del golpe en Ucrania en 2014, y una alta exfuncionaria del Departamento de Estado. Robert Kagan es uno de los neoconservadores originales. Es uno de los cofundadores del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Y acaba de publicar un artículo en The Atlantic, que es, ya sabes, la voz del atlantismo, un altavoz claramente pro-OTAN. Y en ese artículo, en The Atlantic, reconocía que Estados Unidos perdió la guerra contra Irán y que eso va a ser un acontecimiento histórico enorme, un punto de inflexión, no solo para Asia Occidental, o sea, para Oriente Medio, sino para todo el mundo. En ese artículo reconocía que, primero, esto significa que Irán, al salir de esta guerra, va a ser mucho más poderoso que antes. Irán va a tener el control del estrecho de Hormuz, el punto de tránsito de petróleo más importante del planeta. Irán también va a tener una influencia importante sobre las monarquías del Golfo Pérsico. Y por cierto, ha habido varios informes que dicen que Emiratos Árabes Unidos participó directamente en esta guerra entre Estados Unidos e Israel. Emiratos estuvo bombardeando directamente Irán y Benjamin Netanyahu visitó el país durante la guerra. Así que los regímenes del Golfo han quedado completamente desacreditados. En realidad, nunca tuvieron mucha credibilidad, pero sí mucho dinero, y eso puede servir de mucho cuando se trata de comprar voluntades. Pero ahora, la credibilidad de esos regímenes del Golfo ha quedado hecha trizas. La ilusión de que eran un refugio seguro se ha destruido por completo. Y ya eran impopulares entre sus propias poblaciones y sobre todo entre otras personas de la región. Pero ahora, el hecho de que apoyen tan abiertamente a Israel y a Estados Unidos solo ha terminado de desacreditarlos ante los pueblos de esta zona. Los pueblos árabes, los palestinos, los persas y, bueno, otros grupos étnicos minoritarios. Gente de toda la región puede ver ahora que estos regímenes del Golfo son totalmente falsos. Nunca les importó el pueblo palestino y seguirán a Estados Unidos e Israel en todo lo que quieran. Por eso, claro, Teherán los ha señalado como objetivo y por eso, ya sabes, albergan bases militares estadounidenses. Y por último, Robert Kagan, volviendo a ese artículo en The Atlantic, reconoció que esto también acelerará el declive del dominio global de Estados Unidos y argumentó que será beneficioso para China y Rusia y que aumentará su influencia. Sé que hablaremos de eso más adelante. Así que bueno, eso es solo un resumen rápido. Pero si miras los medios de comunicación más importantes, todos reconocen ya, después de más de 2 meses, que esta guerra fue un fracaso total, que en realidad fortaleció a Irán, debilitó a Estados Unidos y podría abrir paso a un orden mundial aún más multipolar. Great points, Ben. And here's Donald Trump's Muy buenos puntos, Ben. Y esta es la reacción de Donald Trump a esos informes, porque ha habido muchos. Esto fue lo que escribió. Creo que ya estaba en el Air Force One, de camino a China cuando lo escribió, o algo así, a punto de despegar. Dijo, cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está teniendo éxito militarmente contra nosotros, eso es prácticamente traición, porque es una afirmación tan falsa y tan absurda. Están ayudando y dando apoyo al enemigo. Lo único que consiguen es darle a Irán una falsa esperanza, cuando no debería haber ninguna. Son cobardes estadounidenses que van en contra de su propio país.
Irán tenía 159 barcos en su marina. Cada uno de ellos ha desaparecido. La marina, la fuerza aérea, todo su equipamiento, todo. En fin, son unos perdedores. Todos son perdedores. Y Trump es un ganador. Esa fue la respuesta. Pero, sobre lo que decías de los aliados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos y demás, Dropside News publicó hoy que un análisis clasificado de la CIA, que ha estado circulando esta semana, concluye que los aliados del Golfo de Washington están ahora divididos sobre cuánto apoyo militar ofrecer a la administración Trump en su guerra contra Irán. Y por supuesto, tuvimos todo el fiasco del llamado Proyecto Libertad y de todos los aliados del Golfo, los vasallos como los Emiratos, Arabia Saudí y sobre todo Kuwait. Se suponía que todos iban a participar, pero al final solo fueron los Emiratos, y los demás dijeron, bueno, quizá esta vez no. Luego hubo informes de que habían vuelto a implicarse, y después tanto Kuwait como Arabia Saudí dijeron, no, en realidad no. Así que ahora mismo es un gran lío. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, esto es importante. Y vamos a empezar con ese llamado Proyecto Libertad, u Operación Libertad, en el que Trump iba a intentar abrir por la fuerza, militarmente, el estrecho de Hormuz. Se informó que Arabia Saudí negó al ejército estadounidense el acceso a su espacio aéreo y a sus bases. Para empezar, esas bases están prácticamente en ruinas. Hay muchos informes que reconocen que las bases militares de Estados Unidos en la región han quedado reducidas a escombros. Pero, ¿por qué Arabia Saudí negó a Estados Unidos el acceso a su espacio aéreo? ¿Por qué no quiso implicarse en esa operación? Creo que la respuesta es bastante clara, porque Irán ha demostrado que tiene la capacidad de causar daños importantes a esos países. Ya sabemos que se han destruido o dañado gravemente miles de millones de dólares en infraestructuras, sobre todo en el sector energético. Estamos hablando de petróleo y gas natural. Y todo el mundo sabe que estos regímenes del Golfo son, en realidad, petroestados. Solo existen porque fueron, digamos, bendecidos primero por el Imperio Británico y después por el Imperio Estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, que los protegió. Tienen enormes reservas de petróleo y gas natural, y con eso financian absolutamente todo. Y todos han fingido en los últimos años que van a diversificar sus economías. Arabia Saudí, por ejemplo, quiere convertirse en un destino turístico y en todo ese tipo de cosas. Verás, han invertido en activos por todo el mundo, y no solo en los tradicionales, como acciones, bonos o bienes inmuebles, sino también en otros más poco comunes, como equipos deportivos. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han estado comprando muchísimos equipos y cosas por el estilo. Y al final, su industria turística ha quedado destrozada por esta guerra y por su alianza con Estados Unidos e Israel. Ahora se ven obligados a vender, a liquidar muchas de esas inversiones, porque están acumulando enormes déficits, ya que sus ingresos por exportación de petróleo y gas se han desplomado. Y aunque pudieran producir petróleo y gas, no pueden sacarlo por el estrecho de Hormuz. Pero es que muchos ni siquiera pueden producirlo, porque sus instalaciones han sido destruidas físicamente durante esta guerra. Because every time the US and Israel bombed an Iranian energy site, including, the largest gas fields in Iran, as well as, energy infrastructure, and they even at one point tried to go after some of the water treatment facilities, the desalination facilities, which would be a massive escalation, because then Iran could target the desalination plants in the Persian Gulf of the monarchies like Saudi Arabia, which get the vast majority of their water from these treatment plants. So at every stage, the US and Israel would escalate, and then they would hit one of these facilities in Iran. And what would Tehran do? It would hit one of the same facilities in the Persian Gulf regimes. So Saudi Arabia was the one that was actually bearing the cost of this war. The US is on the other side of the world. I mean, Iran did demonstrate in this war
Quiero decir, Irán demostró en esta guerra que tiene misiles balísticos de largo alcance. Irán fue capaz de alcanzar la base de Diego García, que gestionan Estados Unidos y el Reino Unido, y que técnicamente forma parte de Mauricio. Esto se remonta a una antigua colonia británica, a la época del Imperio Británico. Pero en fin, Diego García, esa base, está a unos 4.000 kilómetros de Irán, y Teherán consiguió alcanzarla. Claro, Estados Unidos está al otro lado del mundo, así que Irán no puede golpear directamente el territorio continental estadounidense. Pero lo que sí puede hacer es atacar Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania o las bases estadounidenses en Irak. Y eso es exactamente lo que hizo Irán. Así que de nuevo, esto cambia por completo las reglas del juego, porque Irán, por decirlo en términos de relaciones internacionales, la disuasión es la capacidad de impedir que otro actor lleve a cabo acciones que no te gustan. Así que Irán tiene esa capacidad. Ha establecido una disuasión, porque puede evitar que Estados Unidos e Israel lancen otro ataque contra él. No olvidemos que en junio del año pasado, Estados Unidos e Israel iniciaron otra guerra de agresión, conocida como la Guerra de 12 días. Antes de eso, Estados Unidos bombardeó el consulado iraní en Siria. Es decir, Estados Unidos ha estado haciendo esto. ¿Y cuántos funcionarios y científicos nucleares iraníes ha asesinado Israel? Trump hizo lo mismo en su primer mandato, en enero de 2020, justo antes de la pandemia. Asesinó a Qasem Soleimani, el principal general iraní. Y en esos actos anteriores de terror por parte de Estados Unidos e Israel, Irán realmente no respondió de forma significativa. Respondió en cierto modo, pero no de forma significativa, no al mismo nivel. Y ahora Irán ha dejado claro que puede responder al mismo nivel. Puede hacer pagar un precio enorme a esos países y por tanto ha establecido una disuasión. Así que Trump puede decir lo que quiera. Todo eso es pura propaganda. Es solo una forma de lanzar mensajes para contentar a su base, que cada vez está más desencantada. Ha alejado a muchos de sus antiguos seguidores, que están muy enfadados por esta guerra totalmente innecesaria. Y por cierto, lo último que diré es que Forbes citó a un profesor de Harvard que calculó que esta guerra costará $1 billón. $1 billón. ¿Y qué ha conseguido Estados Unidos con eso? Han fortalecido enormemente a Irán. Buen trabajo. Y hay otra cosa que conviene mencionar, Ben. Cuando hablamos de la Operación Libertad, y de lo que acabas de explicar, hace muy poco, menos de una semana. Y quizá eso tenga algo que ver con el motivo por el que ahora muchos neoconservadores y la CIA están intentando enfriar el esfuerzo bélico de la administración Trump. Estados Unidos atacó un petrolero iraní en el estrecho de Hormuz. Después, Irán expulsó a los buques de guerra del estrecho. Dijeron que ha alcanzado a esos buques. Out of the Strait of Hormuz, they claimed that they hit the warships. There was some data, satellite data. Hubo algunos datos de satélite que indicaban que había incendios en el Golfo Pérsico. Pero, aún así, independientemente de si los alcanzaron o no, Estados Unidos no ha vuelto a atacar otro petrolero iraní desde entonces. Y creo que eso refuerza claramente tu argumento. Estados Unidos sigue hostigando a los barcos que salen del estrecho de Hormuz, que salen del Golfo Pérsico, pero ya no está atacando buques iraníes como amenazó con hacer, y como hizo en aquella ocasión. Así que sí, creo que eso subraya muy bien tu punto, Ben. ¿Alguna reacción a eso? Sí, me recuerda algo que iba a decir cuando estabas leyendo ese tuit tan absurdo de Trump, en el que decía que todo era propaganda. Y por cierto, lo llamó traición. Así que, si no apoyas su guerra y publicas información que demuestra que la guerra no va bien, eres culpable de una especie de traición virtual, según el presidente de Estados Unidos. Eso demuestra su profundo compromiso con la democracia, la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿verdad? Bueno, me recuerda también a otro punto que quería mencionar, cuando presumió de que Estados Unidos había destruido la Marina y la Fuerza Aérea de Irán. Para empezar, Irán apenas tenía una fuerza aérea.
no han invertido mucho en ella. They have not invested much in an air force. And even aside from that, there are some reports. Y aparte de eso, hay algunos informes en medios estadounidenses importantes que citan a la inteligencia de Estados Unidos y dicen que Irán, a pesar de que su fuerza aérea es muy básica y poco desarrollada, consiguió usarla para atacar algunas bases estadounidenses en la región. Pero dejando eso a un lado, vale, Estados Unidos destruyó el pequeño número de aviones que tenía Irán y también destruyó su marina tradicional, según afirma Trump. Ahora bien, toda la estrategia militar de Irán se basa en la guerra asimétrica. No se basa en tener esos enormes portaaviones ni esos grupos de combate, como ocurre con la estrategia militar de Estados Unidos. La estrategia de Irán se parece más a la de muchos países del sur global que fueron colonizados y que libraron guerras anticoloniales, como Vietnam. Es más bien una especie de guerra de guerrillas. Obviamente, no es exactamente una guerra de guerrillas, porque no hay tropas estadounidenses sobre el terreno, al menos que sepamos. Pero es una guerra asimétrica, como la que ha hecho Yemen también, basada en el uso de muchos drones muy baratos. Son los drones Shahed, que cuestan de media entre $10,000 y $20,000, y se están usando contra misiles interceptores que cuestan millones cada uno. Irán también ha estado utilizando remolcadores y pequeñas lanchas. A veces colocan bombas en esas embarcaciones, o minas o misiles baratos. Y Trump dice hemos destruido sus capacidades militares. Pero toda la estrategia de Irán consiste en poder mantener una guerra de muy bajo coste durante un largo periodo de tiempo, usando tácticas asimétricas, causando daños importantes a Estados Unidos, a Israel y a sus aliados, y al mismo tiempo seguir produciendo esos drones, misiles y demás en instalaciones subterráneas, en medio de la nada, a bajo coste y en grandes cantidades. Por eso, Estados Unidos perdió la guerra. Es otro ejemplo de esa arrogancia en Washington. Creen que Irán tiene la misma estrategia militar que ellos, y que si bombardean la fuerza aérea iraní, ya han ganado la guerra. O que si eliminan a parte del antiguo liderazgo iraní, también han ganado la guerra. Y una vez más, eso refleja su ignorancia y su arrogancia, porque Trump y los altos cargos estadounidenses se creyeron su propio cuento. Creían que todo lo que tenían que hacer era asesinar a la cúpula del liderazgo iraní con esos llamados ataques de decapitación, y que el gobierno caería, habría un cambio de régimen y podrían volver a poner en el poder al hijo fracasado del Shah, o lo que fuera. Pero en realidad, lo que esta guerra también ha demostrado es que el gobierno iraní tiene, primero, una legitimidad popular. No estoy diciendo que todo el mundo en Irán lo adore, pero está claro que existe una base sólida de apoyo y hay mucha gente en las calles respaldando a su gobierno, uniéndose en torno a la bandera. En segundo lugar, esta guerra ha demostrado que hay una conexión profunda, no solo una legitimidad, sino también una solidez, una firmeza en este gobierno, porque Estados Unidos asesinó a muchos altos cargos y siempre encontraron a alguien más para ocupar su lugar. Y hay informes que dicen que por cada puesto de alto nivel en el gobierno, había 4 personas designadas en una cadena de mando para ocupar ese cargo si era necesario. Así que estamos hablando de un gobierno con una estructura claramente duradera. No es frágil. Tiene, sin duda, una legitimidad ideológica entre quienes forman parte del gobierno, del servicio político, del liderazgo religioso y del liderazgo militar. Y para Irán fue bastante fácil reemplazarlos. Una vez más, Trump Brenswog Seritano per Strapil, eliminar el liderazgo, pero retro. Pero a las veces, etherislo fresó completo. Sí, y muchos de los acontecimientos de los que hablamos ahora son cosas que Irán lleva diciendo desde el principio de esta guerra y desde el inicio de su respuesta a los ataques agresivos y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos e Israel, que ahora se están reconociendo. Quiero decir, también estuvo la historia, no hace mucho, del F-5, que encaja con lo que Irán decía
sobre el uso de armas más antiguas al comienzo de la guerra. Decían que las usaban primero, porque no veían necesario emplear modelos más nuevos de nada. Bueno, usaron un F-5, que es un caza estadounidense de los años 50 o 60, que recibieron en aquella época en la que todavía no eran soberanos, en ese periodo intermedio entre Mossadegh y la Revolución del 79. Eso fue lo que recibieron, y lo usaron, y con él lograron golpear con bastante fuerza a Kuwait, al campamento de Bushehr, la base estadounidense en Kuwait. Y eso lo dicen funcionarios de Estados Unidos, y también los congresistas que están participando en esas reuniones. Así que sí. Y ahora quiero pasar a la visita a China, porque tú estás en Pekín. Y quería preguntarte primero, antes de que... Bueno, porque la reunión entre los líderes de ambos países aún no ha tenido lugar. Pero quiero volver a ese artículo de David Sanger, porque ahí se plantea algo interesante. Después de hablar de toda la humillación que está sufriendo Trump con respecto a Irán, también se dice que China entra en esta situación sin poder ayudar a Irán y sin un plan propio para reanudar el flujo vital de petróleo y gas con destino a China, y que esta reunión en realidad tiene a ambos líderes atrapados en un conflicto incierto con Irán. Y me pregunto, Ben, ¿hay algo de verdad en eso, según tu análisis? Da la impresión de que circula una narrativa que dice que tanto Estados Unidos como China se enfrentan a dificultades parecidas en relación con esta guerra. Es puro autoengaño, es proyección, es absurdo. Y además, resulta hasta gracioso porque muchos de esos mismos medios llevan publicando informe tras informe sobre cómo Irán está recibiendo en secreto todo el apoyo de China. Y bueno, en gran parte eso es cierto. China le ha dado a Irán acceso a su sistema de satélites. Ya sabes, el GPS que todo el mundo conoce, en realidad es un sistema estadounidense. El GPS es una tecnología propiedad de Estados Unidos y fue desarrollada por su ejército. China tiene su propia alternativa al GPS, que se llama Beidou. Y según se informa, Irán ha estado usando el sistema de satélites chino en esta guerra. China también ha proporcionado a Irán muchos de los componentes que necesita para fabricar sus misiles y drones. Y además le ha dado apoyo financiero debido a las sanciones que Estados Unidos impone a Irán. Por eso, hace solo unos días, la administración Trump impuso sanciones a varias instituciones chinas, entre ellas una gran empresa petroquímica, Hengli, y varios bancos chinos que estaban facilitando transacciones con Irán y con otras compañías chinas. Y todo esto ocurrió, claro, justo antes de la visita de Trump a China. Así que, ya sabes, así es como actúan los Estados Unidos. Antes de visitar la casa de alguien, le das un puñetazo en la cara, que es exactamente lo que estaba haciendo Estados Unidos con esas sanciones. Y lo decía abiertamente. Si lees los comunicados del Departamento de Estado y del Tesoro, Estados Unidos afirmaba que sancionaba a esas instituciones chinas porque estaban haciendo negocios con Irán. Es curioso, porque lees la cobertura mediática y es completamente contradictoria. En un momento, dicen que China está haciendo todo lo posible por apoyar a Irán, que está librando una guerra indirecta contra Estados Unidos. Y al momento siguiente afirman que China no está haciendo nada, que ha abandonado a sus amigos, que no se puede confiar en ella. Tú y yo hemos hablado mucho de esto, Dani. China no interviene directamente en asuntos extranjeros, y menos aún en conflictos militares. No ha librado una guerra desde 1979. No interviene militarmente en el extranjero. Y cuando se trata de temas como Irán, China, entre bastidores, ha estado ofreciendo bastante apoyo, pero no lo hace de forma abierta, porque también mantiene buenas relaciones con las monarquías del Golfo. Al fin y al cabo, China es el mayor importador de petróleo del mundo. A diferencia de Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo y un exportador neto, aunque todavía importa bastante, sigue siendo un exportador neto.
En muchos sentidos, Estados Unidos compite con los regímenes del Golfo en materia de petróleo y gas natural. También es un gran productor de gas natural licuado, mientras que China depende mucho de la energía que llega desde esa región. Por eso, China no quiere enemistarse ni provocar a todos esos regímenes del Golfo. Al mismo tiempo, ha intentado desempeñar un papel conciliador, tratando de mediar en conversaciones de paz. Y hay informes que indican que China estaba colaborando con Pakistán, que fue el país anfitrión de esas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en su capital, Islamabad. China ha estado desempeñando muchos papeles y asumiendo distintos roles en todo esto. Pero está claro que China ha estado apoyando a Irán de maneras bastante importantes. Ahora, volviendo a la visita de Trump a Pekín y al papel de Irán en todo este asunto, creo que es cierto que al principio Trump quería que Irán formara parte de su estrategia para presionar a China y conseguir concesiones. Creo que la estrategia original de Trump era que Estados Unidos llevaría a cabo un cambio de régimen en Irán. Se suponía que sería una operación rápida y sencilla, como pensaron que habían hecho en Venezuela. Ya sabes, cuando secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro, y lo hicieron en cuestión de horas. Y luego volvieron y mataron a más de 100 personas en Venezuela. Pero esa parte casi nunca se menciona. Y Trump afirma que llevaron a cabo un cambio de régimen. Por cierto, no hubo ningún cambio de régimen en Venezuela. La actual presidenta interina es Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta. Y según la Constitución de Venezuela, ella forma parte de la línea de sucesión presidencial. Sigue gobernando y en esencia es el mismo gobierno. Ahora bien, han hecho algunas concesiones a cambio del levantamiento de sanciones. Pero Maduro quería desesperadamente que se levantaran las sanciones y estaba dispuesto a hacer concesiones. Incluso hizo concesiones a Chevron. Así que, básicamente, es el mismo gobierno. Y esa idea de que Trump simplemente llevó a cabo un cambio de régimen y puso un títere es completamente falsa. Pero aún así, tenemos que tenerlo presente porque, claro, Estados Unidos invadió Venezuela menos de 2 meses antes de atacar Irán, unas 6 o 7 semanas antes. Por eso, en la operación contra Irán, Estados Unidos pensó que sería un ataque rápido y fácil y que podrían derrocar al gobierno y colocar a un títere en el poder. Y luego Trump iría a Pekín para reunirse con Xi y tendría esa ventaja con Irán. Y China compra alrededor del 80% del petróleo iraní. China ha diversificado mucho su suministro de petróleo. Irán no sería, digamos, un factor decisivo. No sería algo existencial si China no pudiera conseguir petróleo iraní. Pero claro, sigue siendo un proveedor importante de petróleo para China. Trump quería llegar a China con eso y decir, mirad, si no hacéis estas concesiones económicas, os vamos a cortar el suministro de petróleo iraní, igual que intentan hacer con el petróleo venezolano. Obviamente, eso no funcionó, y Estados Unidos perdió esa base. Por eso Trump se vio obligado a retrasar su reunión, su visita a China. Y ahora llega a China con las manos vacías en lo que respecta a Irán. Estados Unidos tiene cierta influencia en algunos ámbitos, pero desde luego, cuando se trata de Irán, esa fue una estrategia que no funcionó en absoluto. De hecho, se podría decir que salió justo al revés. Y esto me lleva a otro aspecto de este viaje a China, sobre el que algunas personas me han preguntado, y la verdad, no me gusta esa pregunta. Me dicen, ¿por qué crees que China quería que Trump visitara el país? Y yo les digo, no. Lo tenéis al revés. Fue Trump quien quería reunirse con el presidente Xi. Fue Trump quien quería venir a China. No fue China la que estaba pidiendo esa reunión. Fue Estados Unidos quien la solicitó. Y creo que hay varias razones muy claras para ello. Una de ellas, no sé si ¿puedo compartir mi pantalla, Danny? Creo que sí, pero si no puedes, mándame el enlace si quieres. Sí, creo que puedo. Perfecto. Vale, solo quiero abrir esta publicación de... ¿La ves?
Puedo añadirlo a la transmisión ahora mismo. Allá vamos. Yeah, okay. So this is from Trump on Vale, his de Twitter acuerdo. copy website. Esto viene de Trump, en su copia de Twitter, This is the Truth main reason Social. why he Esta es la wanted razón this principal China por la que quería hacer este trip. viaje a China. And he boasted Y en esa in publicación this presumía post de que iba a that visitar he's China visiting junto con los China siguientes with the directores following ejecutivos y grandes CEOs oligarcas and multimillonarios. major Jensen Huang, millionaire el oligarchs. CEO de Nvidia, Jensen Huang, que ahora mismo es la CEO of empresa Nvidia, más valiosa del now the mundo, most valued con una country capitalización de company mercado de on más de earth, 4 that billones has de a market dólares. capitalization of more than Elon $4 Musk, trillion. y luego llama Tim Apple, Musk, es muy gracioso. Tim he Cook, just que es el called CEO de Tim Apple. That's so Espera, funny. perdón. Tim Cook, who is the CEO of Apple. Wait, sorry. Acabo de darme cuenta de eso. Es muy gracioso. Tim Apple. It's funny. Larry Tim Fink, Cook, who is the Larry Fink, que es el CEO director of ejecutivo de BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. the Steven biggest Schwarzman, asset que es el manager director ejecutivo de Steven Blackstone, Schwarzman, el mayor who is gestor de the activos CEO of alternativos del Blackstone, mundo, the junto con biggest los directores alternative ejecutivos de asset manager Boeing, on earth, Cargill, along with the Citigroup, CEOs GE of Boeing, Aerospace, Cargill, Goldman Citi- Sachs, Citigroup, Micron y Qualcomm. GE Esta es la Aerospace, razón Goldman principal por la Sachs, que Trump Micron, and quería hacer Qualcomm. este viaje, porque This is the China main es uno de reason los países más why grandes del Trump wanted planeta en this trip. términos de It's población, because es el segundo más China grande, con is one of the 1.400 biggest millones de personas. countries on earth. China tiene un mercado Population interno is enorme, 1.2 tiene la billion. economía más grande del mundo China si se has mide a el PIB en massive paridad de poder internal market. adquisitivo. It has the biggest Y Estados economy on earth Unidos when you antes measure hacía GDP mucho and comercio con purchasing China, power parity. hasta que And Trump empezó la the guerra US comercial en su primer previously did a mandato. lot of trade with Y China Biden until continuó Trump esa started guerra the trade comercial. war in his first term, and Biden did continue that trade war, and then Trump massively expanded it now in Y his luego, second term Trump lo amplió de last year. forma masiva en su segundo mandato el año pasado, Tariffs of y en un momento llegó a amenazar con imponer aranceles del 140% contra China. Obviamente, todo eso salió mal, porque China demostró que tiene una capacidad de presión importante que puede utilizar, sobre todo en el tema de los minerales críticos y los elementos de tierras raras. China restringió la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Y esas tierras raras son necesarias tanto para las grandes empresas tecnológicas chinas en la fabricación de sus productos como para el complejo militar industrial en los sistemas de armas que produce Estados Unidos. Así que, al limitar esas exportaciones, China consiguió paralizar muchas partes de la economía estadounidense y obligó a Estados Unidos a dar marcha atrás con esos aranceles tan altos. Además, China tiene muchos otros puntos de presión. Así que, ya sabes, ambos lados tienen cartas que pueden jugar. Both sides have some cards they can play. Trump and Scott Bessent would constantly claim we Trump have y all Scott the Bessent cards. decían But in constantemente, reality, what China tenemos demonstrated todas las last year cartas. is Pero en it realidad, has more lo que cards China than demostró el the año US. pasado es que So, tiene muchas Trump más is cartas que now- Estados Unidos. he's the one Así who que ahora is es Trump deciding quien ha querido esta to come reunión. to Va a Beijing Pekín e and intenta he's alcanzar algún trying tipo de to nuevo acuerdo come to comercial some kind para of intentar mutual revertir el agreement impacto devastador de la to guerra try comercial to que él mismo reverse inició the y de los aranceles que devastating impuso, impact que han of the acabado trade war volviéndose en that he contra de la started economía and the estadounidense. tariffs that he imposed, Además, han which have alimentado la backfired inflación, the claro, US economy, porque Estados Unidos also importa fueled muchísimos inflation, bienes de of course, consumo de because China. US imports Y una de las razones consumer por las que goods from hubo una China. inflación relativamente baja en los precios al consumidor durante los últimos 20 años en Estados Unidos fue precisamente esa. Por supuesto, hubo tasas muy altas de inflación en los precios de los activos. Which has made, real estate unaffordable for most people. But in terms of consumer price inflation, especially Pero en cuanto a la things like inflación de los precios al consumidor, sobre todo en cosas como la electrónica, los muebles, los electrodomésticos y los productos que usamos en el día a día, una de las grandes razones por las que esos bienes se volvieron tan asequibles fue China. China los producía a bajo coste, construyó una enorme cadena de suministro y fue subiendo en la cadena de valor. Y Estados Unidos se benefició de esos productos tan baratos, lo que ayudó a reducir la inflación. Ahora, con los aranceles a muchas exportaciones chinas y esta guerra comercial en marcha, se ha causado un daño considerable a la economía estadounidense. Ese es el factor más importante aquí. Por eso Trump quería esta reunión. Claro que hay otros motivos. Otro es que Trump quiere presentar esto como una victoria ante su base en casa. As a victory to his base at home.
Claro, las elecciones de mitad de mandato se acercan en noviembre, y Trump es muy impopular. Ha alejado a muchos de sus seguidores y quiere desesperadamente poder presumir de algún tipo de victoria. Así que probablemente dirá que China hizo esto y aquello, y que supuestamente China hizo alguna concesión. No podremos fiarnos de lo que diga, pero él quiere poder decir que ha ganado algo. Quiere decir, fui a China y conseguí esto para todos vosotros, el pueblo estadounidense, y que eso, supuestamente, va a reducir la inflación y a reactivar la economía, o lo que sea. Dirá alguna cifra enorme sobre China, prometiendo invertir una cantidad enorme en comercio. Y esto mismo es lo que ha hecho con Japón y con Europa, pero nunca llega a cumplirse. Nunca se materializa de verdad. Pero bueno, es algo que quiere hacer para sus seguidores en casa. Y luego, otro aspecto importante de todo esto es que Trump realmente quiere que China vaya de su lado. Tiene esta idea de un acuerdo del llamado G2, y China está completamente en contra. Pero básicamente su planteamiento es algo así como, mira, Estados Unidos y China son los países más poderosos, así que deberíamos trabajar juntos para repartirnos el mundo. Y dice que América Latina nos pertenece y que haremos lo que queramos. Es una mentalidad bastante colonial. China no ve el mundo así en absoluto. De hecho, ha dicho públicamente que está totalmente en contra de esa idea del G2 y que no quiere esferas de influencia imperiales ni nada parecido. Así que creo que Trump afronta este viaje a China con todo eso en mente. Lo que le gustaría hacer y lo que cree que puede presionar a China para que haga. Pero, sinceramente, creo que los chinos van a ser muy educados y muy diplomáticos, como siempre lo son. Siempre están dispuestos a reunirse con Estados Unidos, y suele ser Estados Unidos el que no quiere reunirse con ellos. Esta vez es una excepción poco común. Es el primer viaje de un presidente estadounidense desde 2017, casi en 10 años. Serán muy corteses, y los chinos sin duda le dirán a Trump algunas cosas que él quiere oír. Pero como he dicho, no espero que los supuestos acuerdos que se anuncien sean realmente tan importantes. Creo que Trump probablemente los exagerará, como ha hecho con acuerdos anteriores. Y pienso que esto es más una reunión diplomática, más política, que algo que vaya a desembocar en un gran acuerdo comercial, que es lo que Trump cree que puede conseguir. Pero no tienen la capacidad para hacerlo. He preparado una especie de recopilación de los momentos más destacados hasta ahora, que en realidad refuerza tu punto, Ben, sobre la cuestión del poder de negociación. Mucha gente en las redes sociales, especialmente en X, ha estado debatiendo, no voy a poner el video con sonido ni nada, sobre la bienvenida o el recibimiento a Donald Trump. Algunos intentaron decir que no fue recibido por Xi Jinping, pero eso va en contra del protocolo diplomático. Xi Jinping no va al aeropuerto a recibir a los líderes cuando bajan de sus aviones. Y otros, como decías antes, se preguntaban por qué habría ido a China. También hubo quienes criticaron que el recibimiento fuera, digamos, relativamente cálido, ¿no? Muchos jóvenes chinos ondeando las banderas de ambos países. Hay una alfombra roja allí. Pero aún así, creo que lo más importante, como señalabas en la publicación de Truth Social, es que The Cradle publicó la lista de todos los distintos ejecutivos. En realidad, tienes a la mayor parte del capital monopolista y del capital financiero acompañando a Donald Trump en este viaje. Básicamente, parece que van a pedirle a China, a rogarle a China, por acuerdos, por negocios, por abrirse, como algunos han dicho. Sí, y antes incluso de que Trump llegara, la embajada china en Estados Unidos publicó esto. Publicaron 4 líneas rojas. Esto fue mientras él estaba en el Air Force One. Publicaron esto en X. También lo publicaron en su página web, diciendo que son las 4 líneas rojas en las relaciones entre Estados Unidos y China que no se van a cuestionar. Básicamente, no se tratarán como temas de negociación. La cuestión de Taiwán, la democracia y los derechos humanos, los sistemas políticos de cada país,
y el derecho de China a su desarrollo. Y no sé si te diste cuenta de esto, Ben, pero hay un par de cosas más. Scott Bessent se reunió con Heli Fang, creo que uno de los viceprimeros ministros, y mantuvieron una reunión de un par de horas. No hicieron ninguna rueda de prensa después. Y eso fue todo. Muchos vieron esto como una recepción bastante fría. Y te va a hacer gracia esta. China cambia el nombre de Rubio para esquivar la prohibición de viaje, porque Marco Rubio está sancionado y, en teoría, no debería poder ir a China. Según el medio The Hill, modificaron la transliteración de su nombre para saltarse esa restricción, lo cual es bastante curioso. Y algunos señalaron hoy que, en el China Daily, esta persona está en China, en la edición de hoy del China Daily, el periódico en inglés, La Reunión, que en realidad fue ayer. Vale, pues no apareció en portada. Aún así, es como una especie de resumen de los momentos más destacados. Es una buena historia, sí. Vale. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Sí, bueno, has planteado algunos puntos realmente importantes. Ese periódico que he visto circulando era en realidad del día anterior. Es una noticia muy grande, claro, la visita de Trump, todos los medios chinos están hablando de ello. Ya sabes, desde luego yo soy muy crítico con Trump. Pero, bueno, esa idea de que China no lo considera importante no es cierta. China sí lo considera importante, quizá no tanto como lo ve Trump, pero sí lo es. Con todos esos directores ejecutivos con los que se está reuniendo. Pero me alegra que hayas mencionado algunos puntos, sobre todo las 4 líneas rojas. China ha dejado muy claro que está dispuesta a mantener buenas relaciones con todos. China es un país muy diplomático. Y bueno, el presidente Xi se ha reunido con muchos líderes extranjeros con los que China está totalmente en desacuerdo. Pero ya sabes, eso forma parte de la diplomacia china. Así es como funciona la diplomacia. Mao Zedong se reunió con Richard Nixon, un anticomunista empedernido, mientras aún bombardeaba Vietnam, y China apoyaba a Vietnam. Así que quiero decir, esto es política, esto es diplomacia. Pero, en lo que respecta a las 4 líneas rojas, eso sí es muy significativo. China lo ha dejado muy claro. Taiwán es un asunto interno de China. Según el derecho internacional, Taiwán forma parte de China. La política de una sola China no puede violarse. Y cuando Estados Unidos apoya a esos separatistas taiwaneses y les vende armas, eso es entrometerse en los asuntos internos de China. Es una forma de injerencia. Y todo ese discurso sobre la democracia y los derechos humanos, en fin, en Estados Unidos han creído realmente. Siempre fue propaganda. Pero Trump en particular realmente no le importa eso. Ahora, el sistema político de China sigue su propio camino. Y eso es otra cosa. Es como la insistencia de Estados Unidos en cambiar regímenes y tratar de derrocar al gobierno chino, algo que nunca termina. Esa es otra línea roja muy importante para China. Y por último, está el tema del desarrollo de China, ¿verdad? Esto también es fundamental. Porque ¿qué quieren decir con eso? Quieren decir que cuando Estados Unidos impone sanciones a China y trata de impedirle el acceso a tecnologías avanzadas, como los chips de última generación, los semiconductores, no se trata solo de una guerra comercial contra China, sino también de una guerra tecnológica. La secretaria de Comercio de Biden, Gina Raimondo, dijo claramente que querían frenar la innovación tecnológica de China. Así que, cuando dicen que tienen derecho a su propio desarrollo, lo que quieren decir es que tienen derecho a desarrollar robótica, inteligencia artificial, chips avanzados y todas esas industrias en las que Estados Unidos ha intentado impedir que China progrese. Y eso es algo bipartidista. Las administraciones de Trump, tanto la primera como la segunda, también han intentado hacerlo. Han librado este tipo de guerra tecnológica contra China. Por eso, resulta bastante curioso que Jensen Huang haya estado en China tantas veces en los últimos años. Ha hecho, no sé, decenas de viajes, porque realmente quiere acceder al mercado chino. Y eso demuestra cómo esta guerra tecnológica de Estados Unidos contra China, en realidad, le ha salido el tiro por la culata.
porque durante el primer mandato de Trump, a partir de 2018, fue cuando Estados Unidos empezó esa guerra comercial contra China. When the US started this trade war against China, and the US famously pressured Canada. Y Estados Unidos presionó a Canadá de forma bastante conocida para que básicamente detuviera a Meng Wanzhou, que era la directora financiera de Huawei, una de las empresas chinas más importantes. Y aún más relevante, Meng es la hija del fundador de Huawei, una figura muy destacada en China. Así que, en la práctica, Estados Unidos secuestró, aunque de manera indirecta, a una alta dirigente empresarial china, lo que fue un acto de humillación. Eso provocó una indignación nacional en China. Después, Estados Unidos impuso aranceles a China y restricciones a las exportaciones. En concreto, limitó la exportación de chips avanzados hacia China. La idea era que Estados Unidos podía impedir que China desarrollara inteligencia artificial si le negaba el acceso a los chips más avanzados. Y la empresa más importante del mundo que diseña esos chips es NVIDIA. Por eso, NVIDIA es ahora la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de más de $4 billones. Y eso se debe a que tenía prácticamente el monopolio en el diseño de los chips más avanzados, aunque poco a poco está perdiendo ese monopolio. Por eso Estados Unidos impuso esta restricción a China. ¿Y qué hizo Pekín? Las autoridades chinas dijeron, vamos a invertir recursos en nuestra propia industria nacional de semiconductores. China tiene una empresa parcialmente estatal llamada SMIC, la Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores. Y el país ha estado desarrollando sus propios chips, no solo los llamados chips heredados, que son un poco menos sofisticados y algo más grandes, sino también algunos de los chips más avanzados, muy pequeños, de unos 7 o incluso 5 nanómetros. China no ha alcanzado todavía del todo a Estados Unidos ni a NVIDIA, pero ha avanzado muchísimo. Y es muy probable que en los próximos años logre ponerse al mismo nivel. Por eso Jensen Huang tenía tanto interés en venir a China. NVIDIA solía tener una cuota enorme en el mercado nacional de chips chino y prácticamente la ha perdido por completo. Ahora ese espacio lo ocupan empresas chinas. NVIDIA quiere volver a entrar en el mercado chino y lo mismo pasa con muchos otros directivos que están visitando a Trump. Quiero insistir en que la razón por la que esos directivos perdieron ese mercado, en primer lugar, fue por la guerra comercial que inició Trump. Entonces, ¿respetará la administración Trump esas líneas rojas chinas? Como dije, creo que en realidad ningún gobierno de Estados Unidos se preocupa por la democracia ni por los derechos humanos. Por eso apoyan con tanta fuerza a Israel, a Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes Unidos y a todos esos regímenes terribles que Estados Unidos siempre ha sostenido. No es algo nuevo. Es algo bipartidista, viene de hace décadas. Estados Unidos nunca se ha preocupado de verdad por la democracia, ni por si otros países tienen, por ejemplo, una monarquía, como Arabia Saudí, cuando se trata de distintos sistemas políticos. No les gusta el sistema político de China, porque es un sistema socialista que no permite que las corporaciones estadounidenses controlen por completo los activos y la economía de China. Así que bueno, no es algo único. Y creo que Trump, desde luego, no lo quiere. Quiero decir, él no va a apoyar en absoluto el sistema político de China. Pero la verdadera pregunta, creo yo, es si Trump levantará algunas de las sanciones y parte de las políticas de la guerra comercial. ¿Y qué pasará con Taiwán? En diciembre de 2025, Trump aprobó la mayor venta de armas a Taiwán de la historia, por $11,000 millones. Así que no es que Trump haya sido... Ya sabes, hay algunos demócratas que dicen que Trump va a abandonar a Taiwán, como ellos lo expresan. Aunque, de nuevo, apoyar el separatismo en Taiwán es una forma de injerencia en los asuntos internos de China. Es un acto de agresión. Viola el derecho internacional y la política de una sola China. Las Naciones Unidas reconocen de forma muy clara la política de una sola China y que Taiwán forma parte de China.
Así que no es como dicen algunos demócratas, que Trump va a traicionar a Taiwán, como ellos lo plantean. En realidad, Trump también ha estado apoyando a esos separatistas taiwaneses. Así que, si Trump va a seguir cruzando esas líneas rojas o no, nadie lo sabe con certeza. Pero al final quiero insistir en algo. Si queremos entender esta visita, la forma en que Trump la ve y el motivo por el que quiso organizarla tiene mucho más que ver con los intereses económicos de esas enormes corporaciones estadounidenses de Wall Street y de Silicon Valley que con la diplomacia o la política. Y mientras hablamos, acaban de hacer sus declaraciones iniciales que se han emitido públicamente, tanto China como Estados Unidos, entre Xi Jinping y Donald Trump, antes de la reunión privada. Y quería preguntarte, Ben, ahora que nos acercamos al final, bueno, podríamos verlo, dura unos 6 minutos, podríamos verlo. Pero antes quería saber tu opinión, tu respuesta a esto. ¿Hasta qué punto Estados Unidos, ya sabes, tenemos ambos temas? Has mencionado la cuestión de los aranceles, has mencionado las políticas económicas de Donald Trump, las políticas económicas de su administración, que están muy en el centro de por qué hay una inflación tan enorme y más problemas económicos para Estados Unidos. Pero también la situación con Irán ha generado un problema enorme, un problema muy serio. Hemos tenido un salto de la inflación increíble. Hoy mismo salió un informe que decía que los precios al por mayor han subido un 6%. Y eso después de, si no me equivoco, algo así como un 3,8% de inflación total, según el promedio mensual. Así que, ¿qué opinas de hasta qué punto esto influye en que parezca que Donald Trump y estos capitalistas estén viniendo con la mano extendida? No solo porque obviamente quieren ganar dinero, sino porque da la impresión de que también hay un motivo político importante detrás. Si la economía sigue funcionando así, sus inversiones políticas en Trump y en los republicanos podrían venirse abajo. ¿Qué piensas tú de todo esto? Sí, quiero decir, las elecciones de mitad de mandato llegan en noviembre y la economía está en un estado terrible. La mayoría de la gente en Estados Unidos vive en recesión. Según Moody's Analytics, el 80% de los estadounidenses están en recesión y el 20% vive en zonas que no lo están. Suelen ser lugares donde se están construyendo muchos centros de datos, porque ya sabes, hay un gasto descomunal en inteligencia artificial por parte de las grandes tecnológicas, que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares al año, cientos de miles de millones, en levantar estos centros de datos de IA. Y cuando se inyecta tanto dinero en la economía, claro, es difícil estar en recesión. Pero de nuevo, esos efectos solo se notan realmente en, ya sabes, California, Texas y alguna zona con muchos centros de datos de inteligencia artificial. La mayoría de la población estadounidense está en recesión y las cifras de desempleo son ridículas porque están muy subestimadas. Mucha gente en Estados Unidos, cuando pierde su trabajo, se pone a conducir para Uber o para lo que sea, como DoorDash o algo parecido. Encuentran algún tipo de trabajo por encargo, así que en realidad no solicitan el subsidio de desempleo y no aparecen en las estadísticas oficiales. Por eso, la tasa real de desempleo o de subempleo es muchísimo más alta de lo que muestran los datos oficiales, si es que podemos creer en esos datos. Porque no olvidemos que Trump despidió al anterior director de la Oficina de Estadísticas Laborales y puso a un hombre de confianza, un gran seguidor suyo y muy ideológico. Y luego está el tema de la inflación, del que ya habéis estado hablando. Quiero decir, hace varios años que no estoy en Estados Unidos, pero solo con mirar los datos es una locura. Y sé que mucha gente allí me dice que esos datos son una gran subestimación, que la inflación real que sienten los consumidores es probablemente mucho más alta de lo que muestra el índice de precios al consumo, sobre todo en los alimentos, donde ha sido una barbaridad. Y ahora, además, los precios de la gasolina se están disparando. Es un desastre. O sea,
La única razón por la que Trump ganó las elecciones es porque los demócratas las perdieron. Fue porque Biden era tremendamente impopular. Era como un zombie andante que la mitad del tiempo ni siquiera sabía dónde estaba. Y luego, los demócratas intentaron imponer a un candidato muy impopular que ni siquiera pasó por el proceso de primarias. Acaban de ungir a Kamala Harris y han dicho que es su candidata, a pesar de que, cuando se presentó a las primarias anteriores, en 2020, era muy impopular. Tenía un apoyo de un solo dígito, un respaldo mínimo entre los demócratas en las primarias. Así que han puesto a su candidata menos popular, sin carisma, después de haber tenido a ese zombie que todo el mundo detestaba como presidente y que fue un desastre. Así que, obviamente, los demócratas perdieron. Trump afirmó falsamente que bajaría la inflación y que dejaría de involucrarse en guerras, y mintió en ambas cosas. Trump ha incumplido de forma flagrante sus dos mayores promesas. Va a ser arrasado en las elecciones de mitad de mandato, a menos que haga algo importante para intentar dar un giro radical. Y él espera que este viaje a China pueda formar parte de eso. Yo creo que vive en otro planeta y que está perdido haga lo que haga. Porque para empezar, la inflación es un indicador retardado. Tarda meses en notarse el efecto de muchas de esas presiones inflacionarias en la economía. Y vamos a ver una inflación mucho peor en los próximos meses. Incluso si la guerra contra Irán terminara mañana, incluso si hubiera un acuerdo de paz mañana, lo peor de la inflación aún no se ha visto, porque harán falta varias semanas o incluso meses para que todos estos problemas en las cadenas de suministro empiecen de verdad a sentirse. Va a haber una crisis alimentaria porque las exportaciones de fertilizantes se han paralizado por la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, ya que muchos de los productos químicos y compuestos que se usan en fertilizantes como la urea provienen del Golfo Pérsico. Y esto significa que los precios de los fertilizantes se han disparado, igual que los precios de la urea. Y para muchos agricultores, sobre todo en el sur global, es muy difícil conseguir fertilizantes. Acabamos de pasar la temporada de siembra, así que va a haber escasez de alimentos, lo que va a provocar más inflación alimentaria. Quiero decir, a todos los niveles, la economía va a empeorar, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Vamos a ver más crisis energéticas, más crisis inflacionarias y probablemente una gran crisis alimentaria. Y todo esto lo causó Trump. Fue totalmente innecesario. Además, ya había tasas de inflación más altas por los aranceles, porque Estados Unidos realmente no produce mucho. Depende muchísimo de las importaciones. Así que cuando Trump impuso aranceles muy altos a las importaciones, eso fue un impuesto regresivo. Es un impuesto que recae de forma desproporcionada sobre los estadounidenses pobres y de clase trabajadora, que tienen menos ingresos disponibles. Gastan una parte mucho mayor de su sueldo en bienes y servicios muy básicos, sobre todo en comida, en gasolina y en medicinas. Muchos de esos productos son importados y están muy afectados por las presiones inflacionistas. Así que bueno, creo que a Trump le encantaría conseguir algún tipo de gran acuerdo que trajera inversión y más comercio. Pero como he dicho, no espero que se alcance un acuerdo tan importante. Estoy seguro de que Trump anunciará algo, pero creo que será exagerado y no tan relevante. Y ya sabes, Trump, como se suele decir, quien hace la cama, que se acueste en ella. Esto es lo que hizo Trump. Él provocó todo esto. Era completamente innecesario. Lo causó y ahora va a tener que afrontar las consecuencias. Y China no va a rescatar a Estados Unidos. No quiere hacerlo, ni realmente puede, porque como has señalado, esto es algo fundamental para Estados Unidos. Fueron decisiones de política basadas en lo que China llamaría las diferentes vías de desarrollo de ambos países. Y China no está ahí para reconciliar eso, ni para arreglarlo por Estados Unidos. Y bueno, aunque haya cordialidad, por supuesto, que China quiere que esta reunión salga muy bien, sobre todo a nivel de relaciones públicas.
Pero por lo que se ve en los medios chinos y en los informes, no hay unas expectativas realmente grandes. Acabas de decir que probablemente se va a exagerar, porque hay muchísima expectativa. Yo creo que China estaría satisfecha con que las cosas simplemente no empeoren. Y parece que eso es justo lo que busca la administración Trump, o Donald Trump en particular, porque va allí y está hablando de forma muy amistosa. Y eso indica que Estados Unidos, y sobre todo Donald Trump, no quiere agitar las aguas con China en medio de todas estas crisis que acabas de mencionar. Ben, ¿algún comentario final antes que terminemos? Sí, quiero decir, es casi cómico esa idea de que Trump podría obligar o presionar a China para que le saque de un apuro. Es como si le dieras varios puñetazos a alguien en la cara y luego volvieras y le dijeras, oye tío, oye, amigo, ¿me puedes prestar algo de dinero, por favor? De verdad necesito dinero. Es como si hubiera que ignorar todo lo que Estados Unidos ha estado haciendo con China durante la última década. Y eso además empezó con Trump en su primer mandato. Ahora, Trump finge que todo esto es distinto, que él nunca hizo eso. Pero fue Trump quien inició la guerra comercial contra China. Fue Trump quien impuso esas sanciones a Huawei y supervisó básicamente el secuestro de la directora financiera Meng Wanzhou. Y fue Trump quien apoyó los disturbios en Hong Kong. Trump fue quien empezó con todas esas sanciones y con toda esa propaganda sobre Xinjiang. Todo eso ocurrió durante su primer mandato. Y ahora, en su segundo mandato, el año pasado, intensificó enormemente esa guerra comercial contra China. Pero esta vez fue muy diferente. China demostró en este segundo mandato que tiene una enorme capacidad de presión, y eso asustó a Estados Unidos. Esa es la gran diferencia entre el primer y el segundo mandato de Trump. Por eso Trump está actuando de forma mucho más cortés. Por eso quiso venir a Pekín, porque ahora Estados Unidos reconoce que China tiene mucha más influencia sobre él de la que Estados Unidos tiene sobre China. Así que creo que esto ha sido una gran lección de humildad para el imperio estadounidense, igual que la guerra contra Irán. Quiero decir, supongo que fue una lección de humildad si esas estrategias imperiales estadounidenses fueron que prepararon todo esto. Pero tampoco sabes si de verdad se cree en su propia propaganda. Por ejemplo, Trump cree que Irán perdió la guerra, cree que él ganó. Eso es lo que no deja de repetirle a todo el mundo. Como dije, eso es claramente propaganda para su propia base. Pero, ¿de verdad se lo cree? Si es así, entonces está aún más fuera de la realidad de lo que mucha gente piensa. Y cuando hablamos de China, está clarísimo que con las tierras raras, con el mercado chino, con la dependencia de Estados Unidos, de los productos de consumo chinos, que son necesarios para mantener la inflación baja, China tiene todo ese poder de presión sobre Estados Unidos. Y Estados Unidos, en cambio, apenas tiene poder de presión sobre China. Y eso explica muy bien por qué Trump está actuando con tanta cortesía en Pekín. Sí, y esto ha sido una tendencia desde el comienzo de la administración. Al principio hubo una postura muy dura con los aranceles, y luego, de repente, todo empezó a estallar, y desde entonces no ha hecho más que empeorar. Y el tono ha cambiado, al menos por ahora, Ben, en todo esto. Creo que todo tu análisis es muy interesante, muy útil para la audiencia. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que el canal de YouTube de Ben Norton, Geopolitical Economy Report, merece la pena seguirlo. Deberíais suscribiros, seguirlo y ver sus vídeos. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, junto con todos los lugares donde está disponible este canal. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Y mañana, en realidad dentro de unas 12 horas, hablaré con Víctor Gao sobre la reunión, sobre lo que realmente ocurrió. Porque para cuando nos despertemos, o para Ben, cuando empiece a acercarse la hora de dormir, se sabrá más sobre lo que ha pasado en esta cumbre. Pero Ben, ¿alguna palabra final antes de que terminemos?
No, me alegra que tengáis a Victor Gao. Es uno de los mejores analistas. Y como dije, no creo que la gente deba tener expectativas demasiado altas. Para China esto es más bien una visita diplomática, un gesto para intentar reducir las tensiones, porque China no quiere una nueva Guerra Fría, no quiere un conflicto enorme con otro país muy poderoso y con armas nucleares. Pero sabemos que el gobierno de Estados Unidos viola todos los acuerdos que firma. Como dice Putin, Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Así que, aunque anuncien algo sea lo que sea, no esperéis que Trump lo respete. Muy bien, pues con esto podemos cerrar aquí. Vale, antes de irte, dale al botón de me gusta, entra en la descripción del vídeo y suscríbete al canal de Ben Norton. Y ahora, además de todos los enlaces para apoyar este canal que están en la descripción, puedes ver en mi página de YouTube que la retransmisión en directo con Victor Gao ya es pública. Así que puedes apuntar la fecha y activar la campanita para recibir la notificación. En unas 12 horas, a las 11 de la mañana, hora del este, empezaremos ese programa. Muy bien, sin más, dale al me gusta antes de irte. Nos vemos mañana, o mejor dicho, en unas 12 horas. Hasta luego. Tomorrow, I will see you in about 12 hours. Bye-bye.